¿Qué tal? Bienvenidos todos a nuestro programa Cosas de Chicas. Estoy súper emocionada, más allá de la emoción, porque desde que tengo 15 años admiro a Perla, no tienen idea. Cuando teníamos 15 años el mundo era muy diferente, no había redes sociales ni nada, y llamar la atención era más difícil. Pues ¿quién creen que sí llamaba todo el tiempo la atención? Por su voz, porque era diferente, porque el día de sus 15 años fueron los 15 años más divertidos. ¿Tú te acuerdas Yo de me eso? acuerdo, pero por supuesto. Perla Montiel, bienvenida. Qué honor que vengas. Qué orgullo estar aquí contigo, ¿eh? Gracias. Teniendo estamos muy esta conversación emocionados. de Sí, cosas de chicas. Exacto. Cosas de chicas muy atrevidas y que hacen cosas fuera de lo normal. Porque todas las artistas hacen cosas fuera de lo normal solo por el simple hecho de ser artistas y usar su creatividad. Y Perla ha usado una parte de su cuerpo, que es su voz, para la creatividad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué haces, cómo haces para usar tu creatividad y cómo te sientes cada vez que con tu voz creas este personaje que decías? Uy, pues para poder hacer eso es todo un proceso creativo, como tú bien dices, porque la voz, al contrario de lo que mucha gente piensa, que es nada más como que sale y que tiene que ver con la garganta, la voz tiene que ver con todo el cuerpo. Tiene que ver desde cómo te paras o cómo te sientas o lo que vas a interpretar, porque una cosa es, por ejemplo, ser un locutor de radio o un locutor comercial o una persona que se dedica al doblaje. Son cosas como muy diferentes, aunque todas tienen que ver con la voz. ¿Cómo le hago yo? Por ejemplo, me llega un texto, ¿no? Yo trabajo de manera independiente desde hace más de, ¿qué será? Como 10, 12 años. Entonces me compré mi equipo. Cuando llegó la pandemia, sobre todo, Sí. la pandemia, compré mi equipo para poder seguir trabajando en casa. Y lo que yo hago, por ejemplo, ahora que me preguntas eso, es veo el guión, lo reviso, lo leo y le pregunto a mi cliente, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es? Vamos a ser empáticos, vamos a vender, vamos a informar. Primero es como la intención del mensaje, ¿no?, que quiere la persona. Y luego, ya que me dicen, pido referentes, no para copiarlo, sino para inspirarte. Todo aquel que diga que creo de cero, creo que el hilo negro, tú como artista lo sabes. Obvio, no. Ocupamos inspiración Por de supuesto. todo. De las plantas, de los colores, de los libros, de las películas, de la gente, de la vida misma, de los viajes. Por supuesto. Entonces te vas nutriendo y a partir de ahí tú vas haciendo como con tu plastilina, tu propio monito, y luego ya tú le pones ahí tu toque. Entonces eso es como mi proceso creativo. Yo lo que hago es verlo, escucho referencias y muy importante para crear, en cuanto a piezas, pues donde tiene que ver la locución o mi voz, la música que van a poner Minerva. Porque normalmente es, bueno, te paso el guión, Exacto. pero yo puedo, ¿Qué tipo de yo puedo a lo música? mejor ponerle un ritmo, Sí. pero a lo mejor la música va ta, 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 es así como bien inspiradora, o va muy chill. Entonces a mí me sirve mucho tener la música, tener un referente y que me digan qué quieren, aunque a veces es medio complejo, porque luego la gente no sabe cómo expresar muy bien lo que quiere. Entonces es como melancólico, pero amable, sutil, elegante y cachondo, pero dinámico. Difícil. Y tú, me queda muy claro, ya lo tengo. Entonces es como trabajar desde ahí, Sí. ayudarles a definir. Se manda generalmente 2 pruebas, como ellos lo piden, y eso lo aprendí del maestro Rubén Moya, que en paz descanse, y de otros locutores con los que he tomado talleres. Manda las 2 versiones que te pide el cliente y manda una tercera, que es la propuesta en donde tú te sientes cómoda. Y generalmente la que se queda Qué bien. es la propuesta que hago yo, ¿no? O que hace el artista de la voz, porque la está sintiendo y a lo mejor donde ellos pusieron una coma y piensan que ahí es una pausa, solo es un respiro. Y vacilando como la conversación. Entonces así es como yo utilizo la voz en la parte laboral. En la parte personal, pues ya es otra historia. Es otro arte. Esta es otra historia, amigos. ¿Qué haces cuando, Salud, por Ye. ejemplo, salud? Con tu agüita. Me invitaron un tequila, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien estos chicos, estos chiques. ¿Qué haces cuando, por ejemplo, se te atora una emoción? Leí en todo tu currículum que parte muy importante era un canto kaoni. Kumei. Kumei. Es pura respiración, ¿no?
El canto kumei es un canto mongólico, un canto milenario, que de lo que trata es de hacer un micromasaje celular por toda la columna vertebral, yendo por cada uno de los chakras, para poder hacer un desbloqueo. Entonces, cuando yo tomé este taller con un chico que desde que era niño, los papás lo traían por el mundo y los papás hacían canto mongólico, o canto kumei o canto kaomi, como le quieran llamar. Él hace como esta entrega, este compartir, y nos decía que antes de la herbolaria, que también sabemos que es una práctica pues milenaria, antes de tomarte la pastilla de la farmacia, pues con las hierbas, ¿no? Antes de la herbolaria, antes de la cristaloterapia, estaba el sonido. Y hay terapia de sonido, tanto así que hay, no sé, terapia con cuencos de cuarzo, con cuencos tibetanos, con un montón de instrumentos que te ayudan con la vibración, porque todos somos vibración. En esta materia que somos, al final de cuentas, para que tú y yo estemos hablando y todo esto que nos rodea, todo tiene una vibración. Y no se trata de cuestiones místicas o esotéricas, tiene que ver con ciencia. Y somos energía en movimiento. Totalmente. Por lo tanto, el sonido, claro que te permea y te puede ayudar. Claro. Y a mí me interesó mucho como esa senda de la voz, no nada más como en la parte de trabajo laboral o expresada, sino también cómo puede ser tan medicinal. Y que la tengo aquí, que a lo mejor no me puedo llevar un cuenco de cristal de viaje, pero siempre voy a tener la voz dentro de mí. Eso fue algo increíble cuando estuve viendo lo que hacías, porque hablamos todo el tiempo y no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene nuestra voz en nuestro propio oído. Exacto, exactamente. Y cómo el sonido entra por nuestro oído, cómo lo decodifica el cerebro y cómo a partir de ahí tú puedes conversar, comunicarte o reaccionar, que es lo principal, lo primero que haces, dependiendo de cómo percibiste esa vibración y cómo lo decodificó tu cerebro, porque no es lo mismo. Tú y yo podemos escuchar algo. Yo tengo un taller que se llama El Poder de mi Voz. El Poder de mi Voz. Y en ese taller hay un ejercicio en donde precisamente es auditivo. Y aunque todos escuchamos exactamente lo mismo, que es una pieza diseñada para ese taller, al momento de cuestionarles qué sintieron, porque eso es lo que a mí me interesa, que la gente sienta, no tanto que entienda cosas. A veces no es necesario entender. A veces nos clavamos tanto en tratar de entender y entender y entender, y a la larga nunca nos va a dar el cerebro ni la vida como para comprender esas cosas, pero si lo sientes, creo que lo puedes soltar más rápido. Entonces, cuando yo les pregunto qué sintieron, es muy interesante que aunque todos oímos lo mismo, cada persona interpreta cosas diferentes. A algunos les da miedo, a algunos les da risa, a algunos les da emoción, son como situaciones muy diferentes. Sí. ¿Cómo de repente, cuando empezaste con lo de la locución y así, cosas más profesionales o tradicionales, cómo te encontraste con toda esta parte energética o holística de la voz? ¿Y cómo hiciste como para fusionarla? Porque no es muy normal o encontrar personas que, como tú, trabajen su voz a nivel un poco más medicinal, íntimo. ¿Se puede decir medicinal? Sí se puede decir medicinal, porque lo que te sana, pues es medicina. Claro. Fíjate que yo siento que la comunicación me eligió a mí, no yo a la comunicación, en el ramo profesional. Porque yo originalmente quería ser artista plástico, desde los 17 años, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a ser pintora, pero un día, viviendo en Torreón, Coahuila, fui a hacer un casting para una estación de radio porque unos amigos me dijeron, ay, tienes una voz muy chupichú, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Entonces ahí voy, y sin saber ni qué onda, y llego y ahí, en el 98, lo recuerdo muy bien, era un verano del 98, y me quedo ahí, ¿no? Y a partir de ahí, mi carrera en la comunicación se abrió y se fue, no sé, como que fui tomando retos de mayor complejidad después. Oye, como maestra de ceremonias, oye, ahora te gustaría, no sé, conducir un programa de televisión. Oye, ahora y vamos a dirigir una revista. Y yo decidí estudiar la carrera de licenciatura en comunicación porque ya estaba inmersa en la comunicación y me descubrí
como muy cómodamente ahí, ¿no? Se te ve muy cómoda. También dije, como que a mí los micrófonos, las cámaras, como que, ay, hola, ¿qué tal? Nunca fue como hacía paniquearme ni nada de eso. Y lo que me preguntas que cómo lo fusiono, cómo yo, por ejemplo, desarrollé este taller o cómo fue como su proceso creativo, fue porque en un punto donde yo empecé a bloguear cuestiones sobre todo gastronómicas, a los restaurantes y esto y lo otro, y no porque se me ocurriera, sino porque fui publirelacionista de una universidad de gastronomía durante 3 años. Entonces yo hablaba con conocimiento de causa, porque todos los días yo subía a la cocina, en la Unipro, Gol, y entonces yo aprendí cómo tenía que venir un platillo, cómo estaba el montaje, cómo descifrar los sabores, cómo venían las mezclas, cómo eran las texturas, todo eso. Y me pareció tan interesante que yo decidí empezar a bloguear sobre restaurantes y dando como mi punto de vista. Entonces blogueaba sobre eso, sobre algunos viajes, y de repente me empezaron a llegar mensajes de, oye Perla, ¿cómo le haces para tener tanta seguridad? Y yo, ¿cómo le haces como para proyectar que tanta jovialidad? Y yo, ay. Y cómo, entonces, todas esas preguntas hicieron que yo tuviera un momento de observación y de exploración con mi persona y decir, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y retirarme a un lugar donde yo me siento muy cómoda, que es la creatividad. Y estando en ese espacio fue, si esa es la curiosidad de alguien, ¿por qué no das un taller de locución? ¿Por qué no das? Y yo dije, hay muchos talleres de locución. Me voy a hacer esta introspección, como este análisis, esta observación de lo que me preguntan y de lo que yo hago. Y dije, ¿sabes qué? Inmediatamente fue, ¿cómo yo puedo ofrecer una pieza, algo que le sirva a la gente, que evidentemente están viendo que a mí me funciona? Claro. ¿Y cómo le hago yo? Entonces empiezo a tomar un recuento de que siempre me ha gustado todo el tema holístico. Yo me declaro una bruja, o sea... Sí, ya lo leí en todo lo que sabes hacer. No con lunar negro, muchachos, no con lunar negro y de cacle, no. No, por la alquimia. Sí, claro. Por el hecho de estar encarnada en un cuerpo femenino y tener útero, eso me vuelve a mí una bruja, y todas las mujeres lo somos, por poder hacer alquimia todo el tiempo con nosotras mismas. Entonces, a partir de ahí fue como, ¿cómo le hago? Y entonces descubro que tenía un curso que había tomado de Reiki, que había hecho cursos de teatro, que había tomado cristaloterapia, que tomé un taller de discernimiento ignaciano, y y que había tomado un curso de locución con el maestro Moya, y que había tomado, y todo eso lo fui metiendo en una como licuadora, y a partir de ahí surge el poder de mi voz. Este taller en el que yo comparto precisamente esto que me preguntas, estas fusiones que yo hago, que tiene que ver mente, cuerpo y espíritu, porque me gusta mucho el tema espiritual, el tema científico, pero también el tema humano pues que tenemos, y que a partir pues de que nacemos tenemos una voz con la que nos expresamos. Todavía ni hablamos y ya estamos haciendo sonidos guturales. Sí. Y la tenemos como muy descuidada. En la escuela te enseñan, no sé, semántica, gramática, oratoria, pero nunca te enseñan qué sientes y cómo lo puedes expresar a través de tu palabra, o cantando, o recitando, o diciéndolo, o escribiendo también, ¿no? Al final de cuentas, o con danza, movimiento. Claro. Y así es como yo hago esta fusión, con todo este cúmulo de experiencias que me ha tocado transitar y que las he elegido y otras me han elegido a mí. Y bueno, se puso al servicio, y próximamente tengo un taller. ¿Puedo echarme el gol? Por favor. Próximo 30 de marzo, domingo 30 de marzo en Casaquina, El Poder de mi Voz. Si quieren más informes, mándenos mensaje. Y si vienen de parte del Pipi, la van a tener un descuento especial. ¿Qué tal? Salud, nenes. Salud. Todas las personas que conozco que han ido a ese taller, conozco muchísimas, son artistas. Sí. Varias. Mona que Esa tuvimos, Mona que la adoro. También, y Miranda. Sí, Mónica fue la primera generación. ¿En serio? Ajá. Oh, qué bonita. Ella fue de las que dijo, yo le apuesto, no sé qué va a enseñar esta mujer, pero yo voy. Qué bien. Es una mezcla súper interesante todo lo que dijiste, porque a nivel físico, nuestra voz es el lugar de las emociones. O sea, todas las emociones
se sienten aquí y se expresan aquí. También se lo tenemos en otra parte, pero en la garganta, que es igual que el útero. Si has visto esas figuras maravillosas, todo lo que se nos atora se queda en el diafragma. Aquí. Exacto. Aquí. Tan importante y el aquí, taller. Y viaja y expresas aquí. Así Importantísimo. es que si te enfermas de la garganta, amiga, amigo, si te quedas afónico, si te da una tosecilla, hazte la pregunta, ¿qué no dije o qué dije de más? Porque a veces sucede, ¿eh? A veces me callo, Claro. pero a veces digo de más. digo de más, por supuesto. Y este taller lo que me gusta es que abarca las dos partes, tanto la gente que es tímida, la gente que tiene inseguridad para hablar, como la gente que es mi caso y que he aprendido a regularlo, porque no me gusta la palabra control, me gusta más la regulación. Hay gente que decimos de más y de eso de pronto de más es una intensa y esto y lo otro y te meten problemas, pero también gracias a esa intensidad, los que somos intensos, logramos muchas cosas. Nos metemos en muchos problemas, pero también logramos cosas extraordinarias. ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Sí o qué, mamacita? Por supuesto. Va más allá de la regulación de la voz. Sí. Es una regulación emocional para estar cómoda en el lugar en el que te encuentres. Oye, ¿cómo te sentías cuando tu voz era la más escuchada en las mañanas en León? En el This Morning, en el Morning Show. Me sentía feliz como una lombriz, esa es la realidad. Porque en ese tiempo había otro Morning Show que se hacía en la Ciudad de México. Y la magia que tuvo ese Morning Show con Paco Granados, mi amor, fue que era un programa, un Morning Show local. Así es que cuando los chiquillos iban en la mañana con su mamá a la escuela, había un segmento, una sección que se llamaba la pelea de rolas. Entonces poníamos a pelear a María Félix contra Topollillo, por ejemplo, ¿no? Y era un programa bien disruptivo de 3 horas, pero yo siento que la gente en León lo hizo muy propio porque hablábamos de cosas que pasan aquí. Sí está muy chido escuchar programas que vienen de la Ciudad de México, pero pues nosotros no estamos en el periférico, mi amor. Nosotros no andamos como en esas vainas. Y eso, para Paco y para mí, porque puedo hablar también, siento a nombre de él, era motivo de mucho orgullo, de mucha satisfacción, de mucha alegría. Hicimos un club de fans, hacíamos que la gente también colaborara. Teníamos al Pepillo Cazaperros, que era un taxista, que nos hacía el reporte vial, porque él quería. Teníamos a la Anónima, que era una mujer que hacía como un personaje, y la gente quería y entraba. Teníamos a su perrita, era una señora que se llama Rita, Rita te queremos, pero nosotros la volvimos su perrita, y entonces ella era muy feliz. Teníamos a la Pérez, que ya en paz descanse, la Pérez que era una persona pues gay, supongo. Sí, no lo supongo, sí lo era. Entonces muy padre también, era un programa muy abierto y yo me sentía profundamente feliz de poder prestar mi voz para un programa tan irreverente, tan divertido y tan integrativo también, o tan integrador de la sociedad leonesa. ¿Crees que fue un momento de ruptura en tu carrera? Yo creo que el momento de ruptura fue antes, desde que venía de Torreón. Cuando llegué a ese programa, porque yo llegando de Torreón, yo tenía un programa que se llamaba La Hora Cero, y era un programa en la noche que yo tenía toda la escuela de Howard Stern, que lo amo y me fascina, y cuando yo descubrí que existía Howard Stern y que yo era mujer de 20 años trabajando en Torreón y que yo podía hacer lo que yo quisiera en una estación de radio donde programábamos rock en inglés, bueno, fui muy feliz. Cuando llego a León en el 2000 a buscar trabajo, nadie me quiso contratar en la radio porque decían que tenía que ir a México o tenía que mandar un demo en un cassette, algo que los chicos de ahora no saben qué es, para ver si me aprobaban un programa en vivo, porque aquí solamente eran repetidoras. ¿Qué es repetidora? La gente de, son las 9 de la mañana con 25 minutos y el clima está bastante acalorado y vamos a escuchar a la maravillosa Gloria Trevi. Adelante. Y entonces eso no. Y yo dije, no, yo no quiero eso, no. Así fui a dar a Televisa haciendo un casting para la sección de espectáculos. Yo no sabía nunca nada de espectáculos, pero me divertía tanto. Y el que sabía todo era Ismael Faisal, que sigue ahí, muy bien. Yo siempre era diversión, alegría, y así fue como sucedió. Entonces, el momento en el que yo llegué al This Morning, para mí fue más bien como un respiro de,
voy a poder retomar ahora en un formato de la mañana, en un morning show, lo que yo ya venía haciendo o como yo inicié mi carrera en la radio, que fue muy disruptiva desde el inicio. Y por eso después, cuando fui entrando a otros programas, no sé, cuando vino el reto de ser conductora en un programa de noticias, yo te decía hace rato, era pues yo construía todos los días un personaje de una presentadora de noticias muy formal, muy seria, que daba las noticias durante 3 años. Entonces también fue un ejercicio maravilloso para mí, un reto, porque estoy acostumbrada a reírme tanto. Sé que aquí he estado más tranqui, pues es que ya pasaron 20 años, ya estoy más vieja, pero en ese momento era un reto todo el tiempo, así como, son las 4 de la tarde, vamos a ver la siguiente información. No sé. Tenemos unas preguntas de cosas de chicas, muy así como, ¿qué es lo que a ti te hace sentir más femenina o que te hace sentir femenina? ¿O qué es lo que hace que tú digas, yo soy una chica? Porque también hay chicas que no nacen chicas. Sí. Y son chicas. Entonces, ¿tú qué es lo que hace que te sientas así, muy feliz de serlo? ¿Qué es lo que me hace sentir mujer? Primeramente mi cuerpo y hacerme consciente que tengo un útero. A mí me funciona eso. Casi a todas. Porque no siempre fue así. Aunque yo nací con chichis y útero y cuerpo ¿Sí? femenino, siempre me vi más identificada con el género masculino. Mis referentes, mis role models, por ejemplo, en vez de que fueran mujeres, siempre eran hombres, ¿no? Jim Morrison, yo quería ser Jim Morrison. No porque me vistiera como el hombre, ¿no? Pero era como yo, la versión femenina, pero siempre como en esta parte masculina. Y últimamente, ¿qué me hace sentir, como tú me acabas de preguntar, es haberme hecho consciente del cuerpo que habito, verlo, reconocerlo y sentirme en este cuerpo femenino y darme cuenta que mi fuerza radica en mi sutileza. Sí, qué raro, Perla diciendo eso, sí. Porque antes era como ¡pau! Claro. ¡Pum! No, porque ya entendí y comprendí que no es necesario que yo haga hacia afuera, sino que lo guarde aquí, toda esa intensidad, y mejor te doy de a poquito, así, ten. Y es parte de mi feminidad, la sutileza, la fuerza de la sutileza. Qué hermoso. Y qué diferente, hay muchos tipos de mujeres. ¿Cuántos hay adentro de ti? ¿Sabes? Hay días que debes de ser Perla un poco más artista, Perla un poco más mamá, Perla un poco... Arquetípicamente son 4, por las fases de la menstruación. Okay. Las mujeres tenemos al menos 4, o sea, 4 mujeres adentro. Nota para los chavos y las chavas. Las mujeres, todas tenemos al menos 4 mujeres dentro de este cuerpecito al mes. Sí. Pero si lo vamos desmembrando, somos como 200. Es en serio. Por eso los varones es como, ay no, que no entiendo y que está loca. Sí, también, pero que es divertida somos las locas, ¿a poco no? Sí. Entonces, y no lo podemos evitar, así va el ciclo, no tiene nada que ver con nuestro deseo. O sea, qué divertido, ¿no? Imagínate así. Nosotras somos lunares, vamos con los ciclos de la luna. Exacto. Los hombres son solares, ellos son como el sol. El sol sale y se mete todos los días y no tiene fases. Por eso en un mundo laboral ellos tienen un enfoque diferente. Nosotras no, nosotras vamos como la luna llena, menguante, creciente, y ahora no, y ahora sí. Y tenemos que estar como en un mundo laboral, contrariamente a lo que a veces estamos sintiendo. Y es, totalmente. Tómate una pastilla y vete a darle y sé competitiva, y luego ahí andan. Exacto. Vamos a tener un episodio acerca de trabajar y la menstruación, que es muy importante. Ese tema a mí me fascina. Sí. Entonces, ¿cuántas soy? Creo que ya te contesté. Muy bien. Muchas, estoy muy fragmentada, nena. O muy integrada, cada quien muy como lo quiera. Muy fragmentada y muy integrada. Y muy integrada, como lo quiera entender. Bien. ¿Nos quieres platicar por último? Estamos casi en nuestros últimos minutos. No. Se va súper rápido, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera una persona que no trabaja con su voz, para todas las que están escuchando, que a lo mejor tienen una vida muy tranquila, muy normal, ¿de qué manera pueden disfrutar de su propia voz? O sea, ¿hay como un pequeño tip que tú puedas darles para que disfruten de su voz? O sea, con personas que no trabajan con su voz, ¿te refieres a...?
que no trabajen profesionalmente. Exacto, chicas normales que de repente... Pero ¿quién es normal, bebé? Excelente respuesta. Muy bien. O sea, quizás personas que no estén enfrente de un micrófono. Que no se dediquen a ser Por locutores o supuesto. conductores. ¿Cómo pueden trabajar su voz en su hogar, en su vida? Les voy a decir algo. No lo debería decir, pero lo voy a decir. Hay un montón de información en las redes sociales. Métanse a YouTube. Así de fácil. La verdad, quiero trabajar con la voz. ¿Qué quiero hacer? Quiero aprender a cantar. O me voy a una escuela. No. Pero sí como que un tip de cómo puedo trabajar yo en mi casa, mi voz. Ujú. Hay gente que grita todo el día, o sea, No, sí necesitan un entrenamiento. todos Sí necesitamos necesitan un entrenamiento. Si Ok. gritas mucho o hablas bajito, sí necesitas un entrenamiento. Tú que eres profesora de yoga, es como si yo te pregunto, Minerva, ¿cómo le hago para tener flexibilidad? Yo que soy una gorda garnachera en mi casa. Y me vas a decir, mamita, tienes que empezar por el día 1 y te tienes que entrenar. Y tienes que tener paciencia y tienes que investigar sobre el tema. Y tienes que empezar a tener un compromiso contigo y lo mismo pasa con la voz. Lo mismo pasa con la meditación, que tienes que practicarla cada día un pasito, cada día un pasito. Yo les puedo decir, pues hagan, no sé, ejercicios de gesticulación, hagan ejercicios de vocalización. ¿Y cómo van? ¿Y a dónde me va a llevar? Vamos a hacer ejercicios de respiración para fortalecer el diafragma. Entonces es similar como a una clase de yoga, Sí. sería como yoga con la voz. Sí. Sí hay que buscar a alguien que se dedique a capacitarte, a entrenarte y a irte guiando sobre todo a ver cuál es tu situación, primeramente, ¿no? ¿Qué quieres lograr? No, pues que yo no me sé expresar. No, pues que yo quiero hablar lo que callo o que yo grito mucho. Entonces ven y toma el poder de mí. Exacto. Cualquier persona, aunque no se dedique atrás de un micrófono a usar su voz, debe de venir a este taller para aprender a hablar bien. O lo que te dije, que por eso dije, no lo debería de decir, hay mucha información en YouTube, por ejemplo. Sí, pero no todos somos buenos autodidactas. Ese es el punto. Yo creo también. que es importante también empezar con una guía y después ya investigar, pero aprender a usar la voz puede hacer que nuestra vida sea mucho más satisfactoria porque obtenemos lo que queremos si lo sabemos expresar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Qué bien. Salud. ¿A alguien le Yo- queda yo duda? la quiero, Salud. ¿A alguien le queda duda para quién es este taller? Qué bien. Así. Además del taller, muchísimas gracias por estar y por venir y por toda la excitación de este momento rico. con Esperarte. Y no, ¿Ya? estamos muy felices. ¿Quieres decirnos algo especial? ¿Quieres saludar a tu mamá o algo así? Pues yo sí quiero decir una frase final. Recuerda muy bien que tu voz tiene poder y que cuando tú le hablas a una persona, así sea 1, 20 o 100, siempre vas a permear en lo que esa persona está pensando y sintiendo. Así es que esté muy consciente de lo que estás diciendo cuando abres la boca al hablar. No podía haber mejor final. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Qué hermosura! Gracias. Mi amor.